La taxista humilde solo quería ver a su hija en Navidad, pero transportó a un millonario oculto. La noche caía pesada sobre la ciudad. Sus calles vibraban con luces parpadeantes y música que se colaba entre el frío penetrante. Clara apretaba el volante con las manos ásperas, los ojos cansados clavados en el espejo retrovisor. Después de meses sin apenas poder abrazar a su hija, todo lo que quería esa víspera de Navidad era llegar a casa, al calor de esa pequeña sonrisa que le salvaba de día en día. Pero la ciudad, con ese ruido feroz, la prisa en cada esquina, las risas forzadas de algunos y el estrés palpable de otros, parecía empujarla a perderla. Calma. Clara arrancó, el motor ronroneando entre el hielo de la madrugada. Apenas quedaban clientes, y ella sentía que los huesos le dolían por dentro. La idea de poder al menos pasar unas horas con su niña quemaba su pecho como fuego lento. Pero justo cuando pensó que la noche sería tan solo otra garra agotadora sobre sus sueños, alguien llamó desde la acera. Un hombre apareció sin anunciarse, elegante pero con un aire que no encajaba. Su abrigo oscuro parecía absorber la luz navideña, y sus manos, demasiado finas para ese barrio, se metieron rápido en los bolsillos. Subió sin decir palabra, con una mirada que desafiaba, fría y calculadora. Clara notó el olor a perfume caro, uno que nunca olía en su taxi antes. Algo en él no cuadraba. ¿A dónde?, preguntó Clara, intentando no mirar su sorpresa. Al barrio alto. Rápido, respondió con voz baja, casi un susurro que parecía cargar secretos. Clara pisó el acelerador. Esa mezcla de frío y miedo que se le llevaba a la garganta. La ciudad brillaba, pero detrás de esas luces sentía que había una sombra a punto de estallar. El hombre no soltaba ni una palabra, y Clara sentía cómo el silencio creaba un peso silencioso que apretaba el aire dentro del taxi. De repente recordó a su hija, a esas noches cansadas donde todas las rutas parecían no llevarla a ningún lado, excepto a la distancia. Quería creer que esa noche sería diferente, que conseguiría ese pequeño milagro que se llama abrazo. Pero entonces, justo cuando cruzaban la avenida principal, Clara vio algo en el bolsillo del visitante que le heló la sangre. Una tarjeta con un emblema que reconocía al instante. No era cualquier hombre. Estaba frente a un millonario que había estado escondiéndose, alguien que la prensa había intentado atrapar por años. Más que un cliente, parecía una bomba de tiempo lista para estallar. El taxímetro seguía corriendo, pero su mente giraba más rápido que el motor del coche. ¿Qué hacía ese hombre aquí, con esa discreción casi desesperada? ¿Y cómo iba a afectar eso su anhelado reencuentro? Clara tragó fuerte, sintiendo que esa noche podía cambiar todo, su esperanza, su miedo, su familia. Las luces pasaban veloces, la ciudad seguía viva, y Clara sabía algo. Esta Navidad se iba a convertir en la noche más peligrosa y reveladora de su vida. Y apenas estaba empezando. Oye, antes de continuar con esta historia increíble, necesito darte una advertencia importante. Muchos suscriptores han informado que YouTube eliminó sus suscripciones sin previo aviso. Échale un vistazo rápido al botón rojo aquí abajo para asegurarte de que sigues suscrito al canal. No quiero que te pierdas ningún contenido exclusivo que se viene. Y ya que estás aquí, deja ese poderoso like que me ayuda muchísimo con el algoritmo. Ah, y cuéntame en los comentarios, ¿desde qué ciudad nos estás viendo? Me encanta conocer a cada persona increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación hace toda la diferencia. Vamos a interactuar. La ciudad seguía girando a su alrededor, una mezcla de ruidos, luces y sombras que parecían devorarles el poco aire que quedaba. Clara apretó el volante con tanta fuerza que le dolieron las yemas. El hombre a su lado no decía nada, pero su silencio era más pesado que 1000 palabras. La tarjeta brillaba entre sus dedos como un presagio fatal. De pronto, un sonido seco, un impacto brutal que retumbó como un trueno en plena avenida. Un choque violento los sacudió. El taxi giró sobre sí mismo. Estruendos de metal y cristales que volaban en 1000 pedazos. Clara cerró los ojos un segundo, el corazón desbocado, mientras la voz del hombre se cortaba en un gruñido indescifrable. Cuando abrió los ojos, la calle se había convertido en un caos. Autos frenando en seco, gente gritando, luces rojas que parpadeaban frenéticas.
Pero lo que más le heló la sangre no fue el choque. Fue lo que vio en el asiento de atrás, entre los restos del cristal. Una pequeña mano temblorosa, agarrando con fuerza un muñeco de trapo, todavía intacto. Clara giró la cabeza hacia atrás y sus pupilas se dilataron al instante. No era la hija de nadie. Era un niño, no mayor de 8 años. Con ojos negros como pozos sin fondo, y algo en su mirada que desafiaba hasta el mismo miedo. El hombre millonario se volvió hacia ella, una sombra oscura cruzando su rostro. «No», susurró, «no puede ser». El niño no dijo nada, solo la miró, fijo como si supiera más de lo que cualquiera podría imaginar. Clara sintió que el aire se congelaba en su pecho. ¿Quién era ese niño? ¿Qué estaba haciendo allí, escondido en ese taxi frío y roto? Entonces, una llamada irrumpió en el silencio como un disparo. El hombre sacó un teléfono con manos temblorosas y contestó. La voz al otro lado era una mezcla de amenaza y desesperación. La verdad salió a la luz. «Si eso pasa, todo se derrumba. Debes evitar que hablen, cueste lo que cueste». Clara tragó saliva, sintiendo que la tierra se abría bajo sus pies. Empezó a entender, trozo a trozo, que el hombre no solo se escondía de la prensa, estaba huyendo de algo mucho peor. Algo que tocaba no solo su dinero, sino su familia, su religión, su honor. El niño, con una voz tan baja que parecía un eco, rompió el silencio. «Mami». La palabra retumbó en los oídos de Clara, clavándose como un puñal. Ese niño llevaba su mismo apellido. ¿Cómo era posible? ¿Qué secreto tan profundo estaba enterrado tras esa simple pregunta? El hombre la miró, con ojos que ya no eran de frío, sino de terror absoluto. «No debes saberlo, no aún». Clara sintió que el nudo en la garganta se hacía insoportable. La ciudad seguía afuera, ajena, y ella, en ese taxi destruido, entendía que esa Navidad no solo separaría familias, rompería realidades. El niño insistió, con algo de esperanza rota. «Mami, ¿por qué no vuelves? ¿Por qué te fuiste?» Clara no pudo responder, porque en ese momento, en ese instante que debería haber sido de reencuentro, todo lo que creía saber sobre su familia, su vida y su lucha se desmoronaba en fragmentos. El taxi arrancó de nuevo, pero ya no era la misma ruta. No era solo la calle hacia su hija. Era un camino sin retorno hacia una verdad que quemaba en cada segundo y que podía destruir todo lo que amaba. Y mientras las luces navideñas parpadeaban arriba, la ciudad susurraba una pregunta terrible. ¿Quién era realmente Clara? ¿La taxista humilde? ¿O algo mucho más oscuro que nadie había llegado a imaginar? El taxi avanzaba a trompicones, ruedas patinando sobre el asfalto mojado. Clara apenas respiraba. El niño seguía ahí, con esa mirada que quemaba más que 1000 incendios. Y el hombre, el millonario, temblaba como un niño atrapado en una tormenta que él mismo había provocado. «¿Dónde vas ahora?», preguntó Clara con voz quebrada. El hombre ni miró. La calle se yerguía vacía, oscura, amenazante. «No hay vuelta. Atrás», susurró, la garganta hecha trizas. De pronto, otro rugido rompió la noche. Esta vez no era el motor, era el grito hiriente de una sirena. Clara giró la cabeza. Detrás, 2 patrullas apuntaban directamente hacia ellos, luces eclipsando toda oscuridad. «No, no saben», siseó el hombre, voz rota, ojos desorbitados. El silencio que siguió fue un golpe en el pecho. Se oyó el crujido de la puerta trasera abrirse, y el niño se levantó, lento, con esa calma que da el que ya sabe mucho más de lo que debería. «Algo tienes que entender, Clara», dijo el hombre de pronto, como si se desprendiera un vendaval al fin. «No soy solo un millonario escondido. No soy solo». «Eso», ella parpadeó, el corazón tambaleándose. ¿Qué quieres decir?» El niño se subió al asiento delantero sin invitación y se giró hacia ella. «Mamá, ¿estás lista para ver la verdad?». Clara sintió que el aire se le escapaba, como si esa frase le agarrara del cuello. «¿Yo, la verdad?». El hombre apretó la mandíbula y fue capaz de soltar la bomba que la dejó sin aliento. «Clara, tú no eres quien crees, eres la clave. Lo que huyó toda tu vida es parte de ti.
Tu hija y este niño no son solo familia, son piezas de un secreto oscuro que nos atañe a todos. El taxi frenó en seco ante un semáforo que se puso rojo. Y detrás, el ruido de la sirena se acercaba fatal, obsesivo. Clara luchaba por ordenar esa información en su mente, mientras sentía el peso de 1000 miradas invisibles sobre su piel. De repente, el niño clavó su mano en el pecho de Clara, firme. «Soy tu hermano». Clara tembló. La noche se vino abajo. «¿Hermano? ¿Cómo?» Él negó con la cabeza, cansado. «No me busques en tus recuerdos. Esa vida ya no existe. Soy lo que quedó escondido, lo prohibido». El hombre miró la carretera como un condenado. «No solo huimos de la prensa. Huyen de algo mucho peor, algo que mataría por borrar este nombre, esta sangre». El niño susurró. «¿Y tú, Clara? Estás aquí porque nada de esto es casualidad». El murmullo de la ciudad se volvió un rugido lejano. Clara sintió que la garganta le ardía, que algo escalaba por su espalda con fuego. Quiso gritar, correr, perderse. Pero entonces el sonido más inesperado, un clic, un disparo que destrozó la ventana lateral. El taxi viró violentamente. El cristal se astilló en 1000 pedazos. El hombre gritó. Clara gritó. El niño apenas se movió, como una estatua rota. La bala atravesó el aire, y el silencio explotó en gritos y alarmas. Frente a ellos, sombras oscuras surgían tras los coches. El miliciano Giovanni, viejo enemigo del hombre millonario, apareció con el arma lista, la mirada clavada en Clara. «¿Quién eres?», clavó en ella. «Con veneno». «¿Qué haces metida en esto?». El hombre se interpuso agotado. «No lo entiendes. Ella es la llave, la que puede acabar con todo esto, o salvarnos». Clara sintió un temblor que le atravesó hasta los huesos. Escuchó cómo el niño, su hermano, pronunciaba palabras que jamás imaginó. Ella no recuerda que fue parte de todo esto, pero la verdad es que tú tampoco, Clara, porque esta noche todo va a estallar. Las sirenas estaban aquí ya. Gente comenzaba a salir de sus casas, luces que se acercaban, voces que repetían nombres, historias sucias que nadie quería contar. Clara apretó el volante. La noche que soñó para abrazar a su hija se había vuelto un agujero negro, que la devoraba. Y en ese instante, sin explicación, el niño pequeño señaló hacia la guantera abierta. Allí, como una sombra imposible, brillaba un expediente que destellaba con otro nombre. Un nombre que no era ni suyo ni del hombre millonario, el suyo. La ciudad seguía viva, pero Clara ya no estaba segura de nada. ¿Quién era en realidad la taxista humilde que solo quería ver a su hija esa Navidad? El secreto acababa de abrir una puerta que ninguno esperaba, y nadie sabía qué pasaría cuando dieran el siguiente paso. El expediente brillaba bajo la luz tenue del tablero, como una amenaza viva. Clara lo miró, temblando, mientras su corazón luchaba por no estallar en un puño, apretado contra el volante. «¿Ese nombre es mío?», susurró casi sin voz. El niño la observaba con ojos fijos, intensos, pero esta vez sin esa calma extraña. El hombre que hasta ahora había sido un muro, se llevó la mano al rostro, sudor frío resbalándole por la sien. «Sí», dijo al fin, «pero no solo es tu nombre, es la identidad de otra persona, una máscara. La verdad que nunca quisimos que saliera a la luz». Clara quiso gritar, pedir respuestas, pero el grito se ahogó en un golpe seco. Un sonido metálico cayó al suelo. El niño, con un movimiento rápido, lanzó una pistola vieja hacia el asiento de adelante. Clara la atrapó. La miró, helada. «¿Qué es esto?», preguntó con voz rota. «¿Desde cuándo llevas una pistola?». El niño no dijo nada, pero de repente la puerta del taxi se abrió de golpe, y un hombre vestido con chaleco antibalas y camisa arrugada entró disparando. Todo pasó en un instante brutal. Balas, cristales estallando, gritos que rasgaban el aire. Clara se agachó, el cuerpo temblando, la mano apretando la pistola que ni siquiera sabía usar. «¡Giovanni!», gritó el millonario, intentando cubrirse tras el asiento. «¡No te acerques a ella!». Pero el tipo no paraba. Sus ojos eran fuego, llenos de odio viejo, un rencor sin fin. «Quítate la careta, impostora. Sé lo que eres».
escupió. Clara sintió que la sangre le hervía por dentro, y sin pensarlo, le disparó al suelo. El estruendo fue como un choque eléctrico que la despertó del terror. Giovanni gritó y retrocedió, tambaleándose. «Eso no cambia nada», dijo con furia. «Sabemos que mientes. Tu nombre es una mentira, tu vida es un engaño, y esa niña, ese niño, no son tuyos». Clara se quedó paralizada. La palabra lastimó más que las balas que volaban. «Niños no tuyos». El niño hermano se levantó, la voz firme. «Basta, no eres ni la sombra de lo que dicen». Giovanni lanzó una mirada a la calle, donde empezaban a llegar más sirenas, y luego se fijó en Clara con una mezcla rara entre rabia y lástima. «Todos creemos que huyes de la verdad, pero lo que tú no sabes es que...». Un ruido fuerte interrumpió. El taxi se sacudió y el hombre millonario perdió el equilibrio. El niño se lanzó hacia adelante, sujetándolo antes de que cayera al suelo. Entonces Clara vio algo que le heló el alma. El hombre millonario abrió la boca para hablar, y lo que salió no fue una voz humana. Un sonido rasposo, casi demoníaco, como si un animal escapara de su cuerpo. Clara parpadeó, incrédula. La luz de las calles alumbró su rostro por un segundo, y ella pudo verlo. Los ojos del hombre brillaban con un fuego oscuro, y su cuerpo temblaba, pero no como un hombre cualquiera. Era otra cosa. ¿Qué eres?, susurró Clara, sintiendo que el aire se cortaba. El niño hermano miró al millonario con ojos que ahora eran pura certeza y miedo. «Es una maldición, algo que se metió en nuestro linaje. El hombre que ves no es solo millonario, es una sombra viva que corrompió todo». Antes de que pudieran reaccionar, el hombre maldición gritó y derribó la puerta trasera. De sueños rotos y mentiras creció un monstruo. La ciudad afuera parecía detenerse. El tiempo se volvió espeso. Giovanni retrocedió, jadeando. Clara sintió que su cuerpo se congelaba. «Debemos salir de aquí, ahora», dijo el niño. Pero Clara solo pudo pensar en una cosa más. «¿Y mi hija? ¿Mi hija?». Su voz temblaba. «Brota». El niño se la quedó mirando muy serio. «Ella sabe, siempre supo, y esta noche también vendrá». El taxi quedó en silencio. Solo el sonido lejano de sirenas, y la noche, oscura y fría, guardaba su secreto más cruel. ¿Podrá Clara salvar a su hija? ¿O la verdad que está a punto de explotar hará que todo quede en cenizas? En la oscuridad, una sombra se acercaba, y esta vez no había escapatoria. El taxi estaba en silencio. Solo las sirenas lejanas cantaban su amenaza. Clara apretó el volante con una fuerza que le quemaba las palmas. El frío le mordía la piel, pero sentía un fuego dentro, un torbellino que la aplastaba. El niño, su hermano, la miraba, con ojos que parecían bombas a punto de explotar. «Ella viene», dijo, con voz tan baja que apenas se entendió. Clara tragó saliva, sintiendo el nudo en la garganta crecer hasta que casi la ahogaba. Su hija. De repente, la puerta del copiloto se abrió de par en par. Un viento helado invadió el taxi, mezclado con la fragancia amarga del miedo. Clara giró su cabeza lentamente. Allí, bajo la luz trémula de la calle, apareció una mujer. Alta, de cabello oscuro y mirada helada como el acero. No habló. Solo entró, con pasos seguros. Su presencia tapó todo alrededor, hasta el ruido de las sirenas. Clara sintió su cuerpo desprenderse del presente, como si en un segundo toda su vida se desvaneciera en polvo. Eso no podía ser su hija. No podía. Pero cuando la mujer la miró, esa mirada enterró un cuchillo en el corazón de Clara. No había amor, ni miedo, ni nada que ella recordara. Solo un frío absoluto. La mujer habló con voz cortante como un cuchillo desfilado. «No soy tu hija. Nunca lo fui». El aire pareció encogerse. El niño la miró, incrédulo, mientras Clara sentía cómo su mundo explotaba en pedazos. La mujer continuó. «Soy la verdad. La verdad que te han ocultado. Soy la mentira que han vendido. Tu hija está muerta, Clara, y hace años». El taxímetro podía seguir andando, pero Clara estaba congelada. «¿Qué?», balbuceó. El pecho apretado, la voz rota. «Esa pequeña sonrisa que guardas en tu recuerdo
Fue una ilusión, una sombra puesta para esconder lo que nunca quisiste ver. Que nada de esto es real, dijo, acercándose lentamente. El hombre millonario soltó un gruñido. El niño se adelantó, con rabia contenida. Mientes, eres parte de todo esto. La mujer se volvió hacia el niño, sonriendo con un odio glacial. Él también es mentira. Todos lo somos. Clara se llevó una mano al pecho, sintiendo que el corazón le golpeaba el pecho con tanta fuerza que podría romper sus costillas. Los huesos le ardían. De repente, la mujer extendió la mano y abrió una cartera pequeña. Sacó unas fotos, un recorte de periódico amarillo, hojas con nombres y fechas. Mostró una imagen clara, una niña, idéntica a Clara, sonriendo con una luz que parecía de otra vida. Esa niña murió, y tú sin saberlo vives su sombra. Te pusieron su nombre, su identidad, pero jamás fuiste tú. La voz se rompió un instante, antes de adquirir un tono venenoso. Eres un experimento, un clon. El aire se volvió irrespirable. El millonario se levantó tambaleándose, su figura deformándose con un aura oscura, algo que ya no parecía humano. «Eso no puede ser», rugió el niño, pero Clara solo pudo temblar. La idea era un golpe brutal, una traición que desgarraba hasta la médula. La mujer se acercó a Clara, apretando sus hombros. «Has vivido bajo una mentira tan grande que ni siquiera tú eres seguro de quién eres. Pero ahora...» El taxi se sacudió con fuerza. Clara sintió que el suelo se abría. Gritos cercanos, pasos de policías, luces rojas. «¡Huyan!», gritó el hombre millonario con voz distorsionada. Un disparo resonó. La ventanilla estalló en 1000 pedazos. El impacto rozó a la mujer y ella cayó hacia atrás, pero sin soltar su presa. Clara sintió la fragilidad de la línea que separaba la verdad de la mentira, de la realidad y la pesadilla. El niño hermano quiso gritar, pero el extraño brillo que lo rodeaba se apagó de pronto. Cayó al suelo con un jadeo ahogado. Clara miró a la mujer, y entonces vio algo que la hizo gritar. Aquella no era una mujer normal. Tenía marcas en el cuello, claras, como si le hubieran hecho algo terrible. Y al fijarse mejor, vio que sus ojos mostraban algo imposible. Eran 2 espejos reflejando su propio miedo. «Tú no eres real, Clara», susurró la mujer con la voz quebrada. «Solo un reflejo de las decisiones que nunca tomaste». Clara quiso negarlo. Quiso agarrar el volante y correr lejos de todo. Pero antes de que pudiera moverse, la ciudad afuera explotó en luces, voces y ecos. Y en ese instante, un frío más profundo que el hielo le atravesó el alma. Porque en aquella esquina, bajo la luz parpadeante de un farol, vio a su verdadera hija. No una niña, sino una mujer, con la misma mirada que había perdido para siempre, y con una sonrisa que escondía el secreto más devastador de todos. Clara quedó muda. Nada tenía sentido. Todo estaba al revés. ¿Quién era ella? ¿Quién era su hija? ¿Qué monstruo había hecho trizas su vida? La respuesta estaba ahí, frente a ella, esperando pacientemente para destruir lo que quedaba de su corazón. Y la Navidad ya no era un milagro, era un abismo. La mujer de ojos espejados apenas soltó la mano de Clara, cuando un grito cortó el aire como un cuchillo. La mujer verdadera que había aparecido bajo el farol, la que parecía una versión rota de la inocencia, se tambaleó y miró hacia atrás. «¡Mamá!». La voz temblaba, ardía en la noche, llenando el taxi de una fuerza que hizo vibrar el mismo aire. No era un susurro, era un grito de vida, de dolor absoluto. La mujer espejada se giró lentamente, y sus ojos dejaron de ser espejos para llenarse de lágrimas profundas, oscuras, tan intensas que casi parecían tinta corriendo por su piel. Clara sintió un nudo en la garganta tan fuerte que casi no pudo respirar. Miró a la joven que había gritado, y en esa instantánea algo cambió. Esa mujer, con la voz rota, no era un fantasma ni un reflejo. Era la verdad que hasta ahora se había negado a ver. La verdadera hija estaba ahí, frente a ella, pero entonces el suelo tembló. Un crujido profundo retumbó bajo los pies de todos. Las sirenas dejaron de escucharse.
El tiempo pareció detenerse. Un golpe seco, y el taxi entero se sacudió violentamente. La puerta trasera se abrió de golpe, y un montón de hombres vestidos de negro, con máscaras y ojos brillantes como si fueran hormigas devoradoras, entraron al taxi en un ataque salvaje. Clara apenas pudo reaccionar. Sintió un golpe en la espalda, un calor ardiente que le extendió el fuego bajo la piel. El niño hermano forcejeó, pero alguien lo agarró por el cuello, apretando con fuerza. La mujer, espejada, lanzó un grito que se perdió en la tensión. Y entonces, la mujer de ojos sinceros habló con una voz que ahora no era solo miedo, sino una advertencia amarga. Este no es el final. Un hombre alto con un rostro que parecía hecho de sombras apareció junto a ellos sin ser invitado, y miró a Clara con una sonrisa cruel. ¿Creías que todo era humano?, escupió. ¿Que solo una guerra entre familias estaba en juego? Clara tragó saliva, la garganta seca, las manos temblorosas, y vio cómo ese hombre se quitaba la máscara. Sus ojos no eran humanos, parpadear no servía. Eran fríos, negros, sin fondo. Un brillo animal, una bestia disfrazada de hombre. Somos la caza y la presa, dijo. Y tú, Clara, eres la llave que abre mucho más que puertas. El niño hermano soltó un jadeo de horror. Luchaba por liberarse, pero sus fuerzas se desvanecían rápido. No entiendes, ella no es quien crees que es, susurró, la voz rota. Es un puente entre dos mundos. Un golpe más fuerte derribó a Clara al suelo del taxi. El control se deshizo en un segundo. Miró hacia arriba con la visión borrosa. El hombre maldición de ojos de fuego ya no estaba solo. Una grieta invisible rompió el aire. Y en ese instante, la ciudad entera pareció oscurecerse. Las luces de Navidad titilaron y se apagaron. Silencio, oscuridad. Y después un susurro frío. ¿Qué? No salió de ninguna boca ni de ninguna máquina. Un eco que caló hasta los huesos. Bienvenida, Clara. La voz vibraba dentro del pecho, atravesaba la piel, como si el destino mismo le hablara desde una dimensión olvidada. Clara parpadeó, con el corazón estrujándole el pecho. Miró a su verdadera hija, al niño que decía ser hermano, a la mujer espejada y al hombre bestia, y supo una verdad brutal. Nada de lo que había vivido, amado o temido era cierto. Y lo más terrorífico era que el próximo paso no era elección suya. El taxi quedó a oscuras, atrapado en una ciudad que ya no reconocía. ¿Hasta dónde estaba dispuesta Clara a llegar para encontrar la verdad? Eso ni siquiera ella podía imaginarlo. La puerta del taxi se abrió lentamente. Un viento gélido coló un silencio mortal, y en la sombra algo esperaba, algo que no tenía rostro y que venía por ella. La puerta del taxi se abrió lentamente. Un viento helado coló un silencio mortal, y en la sombra algo esperaba, algo que no tenía rostro y que venía por ella. Clara contuvo el aliento, sintiendo como el aire se hacía más denso, pesado, como si la ciudad misma estuviera conteniendo el suyo. El corazón le latía tan fuerte que le dolían las costillas. No sabía si era miedo o una rabia fría que le quemaba por dentro. ¿Quién está ahí?, alcanzó a murmurar, pero nadie respondió. Solo el susurro del viento que atravesaba la calle, como una amenaza invisible. De repente, el silencio estalló. Una voz, suave pero profunda, surgió de las sombras. Clara. Ella giró el rostro con rapidez, encontrándose con unos ojos que jamás hubiera esperado ver. Eran los ojos de su hija, la verdadera. Pero algo estaba mal. Esos ojos no tenían vida, parecían vacíos, congelados en una tristeza infinita. La mujer, su hija, dio un paso adelante, con movimientos lentos, casi mecánicos, mientras una sombra oscura crecía detrás de ella, envolviéndola como una tela de araña. «¿Por qué me buscaste si ya no vuelvo?», dijo con voz quebrada, pero sin emoción real, como si recitara un guión aprendido. Clara tembló, sintiendo que la tierra se abría bajo sus pies. «No puede ser», gritó. «Tú estás viva, te vi, te necesito». Pero antes de que pudiera acercarse, la figura detrás de su hija se volvió, revelando un rostro no humano que la paralizó.
Era la misma sombra sin rostro del principio, pero esta vez tenía un cuerpo, un rostro cubierto de marcas y cicatrices, y esa mirada vacía que nadie podría olvidar. El hombre bestia, el que había parecido una amenaza antes, avanzó hacia Clara, pero en vez de atacarla, le habló con una suavidad inesperada. Escucha, Clara, todo lo que has vivido, todo este tiempo, ha sido un experimento. No solo tú, ni tu hija, ni ese niño que dices es tu hermano. Todos somos piezas, y la ciudad, tu vida, solo es un laberinto creado para esconder la verdad. Clara lo miró, confundida, con lágrimas saliendo sin permiso. ¿Qué verdad? Quiero saber la verdad. El hombre bajó la voz, y por primera vez mostró miedo. Ese ser, la sombra que ves en tu hija, no es un enemigo externo. Es un fragmento de ti, un espejo distorsionado de lo que eres. Y lo peor es que tú también estás atrapada en él. Esa niebla oscura es parte de tu esencia. No hay escape. Clara sintió que el mundo se venía abajo, que perdía la razón. ¿Yo soy eso? ¿Una sombra? El silencio se rompió bruscamente por un grito desgarrador. Era el niño hermano, que forcejeaba contra alguien invisible. «No puedes decirle eso. No es verdad». De pronto, Clara vio con horror cómo el niño se transformaba ante sus ojos. Su cuerpo se retorcía, la piel se hacía de cristal, y de ese cristal brotaron miles de luces que explotaron en un destello cegador. Cuando Clara pudo abrir los ojos, el taxi había cambiado. Estaban en un lugar que no era ni la ciudad ni la noche, sino algo a medio camino entre los dos. Un espacio vacío con millones de relojes rotos colgando del aire. La hija, el hermano, el hombre bestia, no estaban. Solo Clara, sola, atrapada en un reflejo que no sabía si era su cárcel o su salvación. Entonces, un nuevo sonido apareció. Un susurro que no venía de afuera, sino de adentro. ¿Estás lista para descubrir quién eres realmente? Una risa quebrada, íntima, la envolvió. Y en ese instante Clara comprendió que toda su vida, toda la historia que creía real, no era más que una sombra de algo mucho más oscuro. Pero justo cuando empezaba a responder, la puerta del taxi se abrió otra vez. Esta vez, nada entró, nadie apareció, solo una nota colocada en el asiento del copiloto. Temblando, Clara la tomó. Leyó 3 palabras escritas con tinta roja y urgente. «Estás muerta, Clara». Un grito quedó, atrapado en su garganta. El reloj marcaba cada segundo como un latido mortal. ¿Qué significaba eso? ¿Quién le había escrito? ¿Y por qué la voz dentro de ella jamás dejaba de susurrar que ese no era el fin, sino el principio? La ciudad allá afuera seguía viva, pero Clara ahora entendía una cosa. Su propia vida era la verdadera cárcel, y estaba a punto de cerrarse para siempre. Clara sostuvo la nota con las manos temblorosas. El papel parecía quemarle la piel. «Estás muerta». Era ensordecedor. Un nudo imposible le oprimía la garganta. Le quemaban los ojos por las lágrimas que no caían. Estaba atrapada en una pesadilla que no terminaba, y no había duda. Esa frase no era un juego, era una sentencia. El frío entrando por la puerta que se abrió sin que nadie apareciera, le caló hasta los huesos. Miró por el retrovisor. La calle vacía, las luces apagadas. El mundo fuera se desafía. Su realidad se partía en pedazos. Un susurro volvió a rozar su oído. «Clara». Era casi un lamento, dulce y vacío. Giró el rostro con un sobresalto. Ahí estaba ella, su hija, pero no era la niña de sus recuerdos. La joven tenía la piel pálida, los ojos oscuros, sin alma. Su boca apenas se movía, fría como una lápida. «¿Por qué me buscaste si ya no vuelvo?», dijo la joven, con una voz rota que no llegaba al corazón. Clara sintió que el dolor le arrancaba el pecho. Quiso correr, gritar, aferrarse a algo. «Tú estás viva, te necesito», suplicó entre sollozos. Pero la sombra oscura que crecía detrás de su hija se desdobló, expandiéndose como humo espeso. Entonces un cuerpo surgió de la oscuridad. El hombre bestia, el mismo que antes asustaba, pero ahora no atacaba.
Se acercó despacio, con una calma aterradora. «Escucha bien, Clara», dijo bajito. «Todo esto que vives es un engaño dentro de otro engaño. Ni tú, ni tu hija, ni tu hermano existen como crees. Somos piezas». Su voz estuvo a punto de quebrarse. «La ciudad, tu vida, tu familia, todo es un laberinto para esconder la verdad más oscura». Clara cerró los ojos sintiendo que el mundo giraba. «¿Cuál verdad? Quiero saber la verdad». «Esa sombra que ves no es un enemigo, es parte de ti, de tu esencia, lo que te consume». Miró sus manos temblando, como esperando que el hombre estuviera loco. Pero no había locura en sus ojos, sino un miedo real. En ese momento, un grito desgarrador le cortó en seco. El niño hermano forcejeaba contra un aire invisible. Luchaba como alguien que sabe que la muerte está cerca. «No le digas eso», chilló con la voz rota. Y ante sus ojos, el niño empezó a cambiar. Su piel se volvió transparente, y estallaron miles de luces. Era como ver 1000 cristales reventando al sol. Cuando parpadeó, el taxi ya no estaba en la ciudad. Estaban en un vacío raro, un espacio donde el tiempo no existía. Millones de relojes rotos flotaban a su alrededor, suspendidos en el aire, quietos y sin tic-tac. El hombre bestia, la hija, el hermano, desaparecieron. Quedó sola, Clara, en ese silencio roto, solo por un susurro que parecía salir de su pecho. «¿Estás lista para ver quién eres realmente?» La voz era suya, y a la vez no. Una risa cuidada en la sombra le rodeó el cuello, cerrando el aire. Tuvo la tentación de gritar, pero no pudo. Solo supo que su vida, su historia, todo era mentira. Un momento de paz, un instante dulce, le dio esperanza. Fue un latido suave en medio de un huracán de tormentas. Pero justo cuando quiso agarrarse a ese respiro, la puerta se abrió. Esta vez no entró nadie, solo una nota, sobre el asiento del copiloto. Temblando, Clara la tomó. 3 palabras como cuchillos. «Estás muerta, Clara». El grito se quedó callado dentro de ella. El tiempo se deshizo. La ciudad afuera seguía viva. Pero Clara comprendió por fin. Su vida era la cárcel que la mataba vivo. Y el cierre estaba cerca. El viento susurró de nuevo, esta vez con odio y hambre. Nada ni nadie la salvaría, o al menos eso parecía. Pero entonces algo sucedió. El suelo vibró, un temblor seco. El taxi que estaba atrapado en ese vacío se comenzó a fragmentar. Las paredes se rompieron en pedazos invisibles, y un rostro apareció, uno que no esperaba ni en pesadillas. Era su propio reflejo, pero no la Clara que ella creía. Esa imagen la miraba con ojos fríos, con una sonrisa torcida que le dijo sin palabras lo imposible. «No eres Clara, eres la sombra que dejó morir para sobrevivir». El silencio de nuevo, solo la duda quedó. ¿Quién era entonces? Y más importante, ¿quién la estaba mirando, en verdad? El tiempo se partió, y la respuesta estaba más cerca del miedo que de la luz. El reflejo en el cristal del taxi parpadeó por un segundo, luego cobró vida, y se arrancó de golpe como un latigazo frío. Clara dio un salto, retrocedió sin querer, mientras ese otro yo la miraba con una sonrisa torcida, una que no tenía nada de humana. El aire se le volvió piedra en la garganta, y las manos le temblaron como si estuvieran hechas de hielo. «No eres Clara», dijo esa sombra con voz rota, como un eco que viene de otro mundo. «Eres la sombra que quedó para seguir viviendo, la que dejó morir». El taxi vibró, empezó a crujir. Algo se rompía, no fuera, sino adentro, dentro mismo de Clara, como un vidrio que estalla lento. Pero entonces, de repente, todo cambió. Un destello de luz atravesó la oscuridad. No era una luz común, sino uno de esos flashes que paralizan. Clara sintió que le quemaba la piel, y el reflejo en el espejo retrovisor dejó de ser su enemigo para transformarse en una escena completamente nueva, como si alguien hubiese arrancado la cortina y descubierto todo el teatro de su vida. El taxi desapareció. No había ciudad, no había noche, solo un hospital lúgubre, luces blancas y un silencio tan pesado que dolía. Escuchar hasta la respiración de un monitor.
Clara estaba tumbada sobre una cama, fría, frágil. Sus pulmones dolían, la piel le ardía. Pero lo peor no era eso. Lo peor era que tenía los ojos abiertos y no había nadie a su lado. Solo el sonido débil de un respirador acompañado de un pitido constante. «¿Dónde estoy?», musitó la voz rota, sin fuerza. La puerta se abrió y entró una mujer. No era cualquiera, era ella, la Clara de siempre, la Clara que había esperado un milagro. Clara se quedó paralizada y entonces se entendió. No era ella la que estaba viva, no era ella la verdadera. Era un cuerpo más, un reflejo atrapado mientras el cuerpo original yacía en la cama. La mujer se acercó y dijo, con una voz que parecía un cuchillo: «Has estado aquí más tiempo del que recuerdas, atrapada entre la vida y la muerte. Ese accidente no fue un choque cualquiera. Fue tu juicio final». Clara parpadeó, luchando con ese peso imposible. La culpa, la confusión, la rabia eran un torbellino que le comprimía el pecho. «¿Entonces todo lo otro?», preguntó, la garganta seca. «¿Era una mentira? ¿Un sueño?». La mujer negó con la cabeza. «No un sueño, un limbo, tu mente tratando de retener lo que se niega a soltar. La verdad de quién eres está aquí, pero también la oscuridad que nunca quiso dejarte ir». De pronto, un sonido distante empezó a crecer. Voces susurrantes, palabras partidas, pedidos de ayuda. Pero no venían de la habitación, venían del interior de Clara. En un impulso desesperado, ella se sentó, tragó saliva como si se ahogara y preguntó con voz trémula: «¿Mi hija? ¿Mi hermano? ¿Qué pasa con ellos? ¿Están real?». La mujer la miró con tristeza infinita. «No como crees. Todos son fragmentos en tu mente, representaciones de personas que amas o temes. Pero la verdad es más cruel». Un nudo apretó la garganta de Clara, y el dolor le quemó los ojos. Solo entonces, la puerta se abrió otra vez, esta vez con violencia. Un hombre que no había visto entró rápido, un médico. Con rostro tenso y ojos frenéticos. «Tenemos que tomar una decisión ya», gritó. «El cuerpo de Clara está fallando. La situación es crítica». La Clara acostada miró a su otro yo como si fuera un extraño. «No quiero irme», dijo con un hilo de voz. «No sin conocer la verdad». El doctor se detuvo un instante, las manos temblando. Luego, sacó de su bolsillo una carta amarillenta. «Esto puede ayudarte», dijo mientras se la pasaba. «Son tus memorias reales, lo que quedó, lo que te dejaron». Clara abrió el papel y leyó algo que la paralizó. No había nombre ni fecha, solo una frase escrita con tinta corrida: «Si despiertas aquí, habrás pagado el precio de existir». 2 veces. El taxi, la ciudad, el millonario, el niño, todo había sido un puente entre su vida y la muerte. Pero la pregunta latente quedó allí, clavada en su pecho helado. ¿Quién era entonces la Clara que había cruzado la calle aquella madrugada? ¿La taxista humilde o esta sombra atrapada aquí, al borde del olvido? La respuesta, esa seguía perdida en el vacío. Y con un pestañear, la oscuridad volvió a tragarse todo. ¿Estaba muerta? ¿Estaba viva? ¿O acaso ya no sabía ni quién era? La oscuridad supuraba de cada rincón de aquel cuarto blanco y frío, donde Clara yacía, como hundida en un mar de silencio y dolor. La respiración era un susurro entrecortado, una agonía tenue que le atravesaba el cuerpo, haciéndole sentir cada latido como un golpe ensordecedor contra el pecho. La verdad por fin se había abierto paso entre las ruinas de su mente. No era libre, no era ella. Su vida, ese camino que intentó recorrer una y otra vez, no era más que el reflejo distorsionado de alguien que había muerto antes de tiempo. El accidente, la mentira, el limbo, todo encajaba con precisión amarga. Sus dedos temblaron al soltar la carta que habían dejado a un lado. Esas 3 palabras sangraban en su memoria. «Estás muerta, Clara». Un grito ahogado se negó a salir, aprisionado por un nudo viejo y ácido. Un ruido aleteó en la habitación. La puerta se abrió de golpe y entró su hija, ya no niña, con ojos vidriosos aún cargados de ese frío que les había separado. No era un encuentro, era un duelo silente. La mujer extendió su mano, y en ella, cargadas de pasado y dolor, estaban las piezas que faltaban. Sin palabras,
Clara vio que aquellas miradas no eran de odio, sino de un amor quebrado en 1000 pedazos. El niño, su hermano sin nombre, apareció desde la sombra, con una calma que ya no era esperanza, sino aceptación. «Es hora», dijo sin más. Su voz era un susurro firme que partía la noche en dos. En ese instante una luz empezó a filtrarse tenue, quebradiza e inesperada. No era la del hospital ni la de la mentira. Era la luz de un último aliento, una oportunidad ligera que se abría entre la negrura. Clara quiso aferrarse a ese destello, a ese hilo fino que aún la mantenía viva, aunque fuera en los bordes de ese abismo. La mujer que ella había creído su hija le tomó la mano, y el niño la observó con una sonrisa amarga. «Solo tienes que descansar ahora», susurró. Y en ese descanso, en ese último suspiro donde la verdad se convierte en calma, Clara pareció entender. No era solo un final, era el principio de la libertad. El tiempo se detuvo, el mundo continuó. Clara cerró los ojos y el peso del pasado se disolvió, mientras en un susurro el niño heredaba el nombre que ella no pudo conservar. Afuera, la ciudad seguía girando, indiferente a su adiós. Pero acá, en aquella sala donde la vida y la muerte se encontraron, había una paz que nunca imaginó posible. Una última sonrisa se dibujó en su rostro, un lapso de silencio, y luego el pulso del futuro, por fin, latiendo con promesas. Tienes que suscribirte ahora, no es una opción. Es una necesidad porque historias como esta no se cuentan solas. Si quieres ser de los pocos privilegiados que descubren las verdades que nadie quiere mostrar, este es tu lugar. Destruye ese botón. De like ahora. Cada segundo que pasa sin tu apoyo, el algoritmo se lo lleva todo. ¿En serio vas a dejar que esta historia se pierda? Este es el momento de mostrar tu apoyo y hacernos fuertes para las próximas entregas. No guardes tus emociones. No. Inunda los comentarios con tus reacciones, teorías y qué sientes. Aquí, tu voz tiene poder. Quizá tu idea cambie todo. Y no olvides, no esperes ni un segundo más para compartir este vídeo con al menos 5 amigos que necesitan conocer este desenlace. Solo los verdaderos fans saben que apoyar así hace que sigamos trayéndote lo mejor, lo que nadie más se atreve. Hazlo ahora, tu futuro yo te lo agradecerá.